Mis hermanos, voy a platicar de hoy un poquito, voy a tratar de ser lo más explicativo y desmenuzado posible, porque voy a empezar a hablar de cosas un poco más profundas. Voy a ir entrando un poco más profundo, cosas que necesitamos que se nos imparta y que se nos despierte nuestra verdadera naturaleza. Hablo, por supuesto, de la espiritual. Pero antes de entrar en lo que quiero tocar hoy, un poco en unos cuantos versos, quiero que entendamos algo. Y algo que nosotros tenemos que entender es que estamos orando, o mejor dicho, los que queremos perseverar en el Señor y queremos buscar al Señor de corazón, estamos dejando atrás o estamos quebrando con lo que hemos venido hablando, en este caso con lo que oraba, con el letargo y con el estupor. ¿Ok? ¿Qué es el letargo y el estupor? He estado viendo en general, y hablo de nosotros, que he estado viendo y he estado notando espiritualmente muy fuerte este espíritu, o estos espíritus, si quiere llamarle de esta manera, en las personas. Hasta tal punto que lo que hace el letargo y el estupor es ensordecer y enceguecer las personas. Entonces eso hace como si fuera literal que usted esté aquí y se le tape los ojos y se le tape los oídos. O sea, queda ciegas. ¿Ok? Y eso está haciendo estos espíritus en muchos de nosotros. Y lo que pasa, lo que yo veo es lo que realmente preocupa en lo que nosotros hacemos, o oramos o hablamos, es que no veo una reacción, ¿no? No veo una reacción activa de las personas. No veo una reacción activa en cuanto a tomar una acción contundente sobre estos espíritus. Hemos estado hablando de buscar al Señor con pasión. Hemos estado hablando de realmente entender qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas y que todo no quede o que todo no caiga en saco roto. Incluso tenemos pausas y pausas de más de una semana para poder asimilar lo que el Señor nos está hablando. Pero parece que a algunos de nosotros nos cuesta asimilarlo y estamos, esa sería la palabra correcta, aletargados. Estamos aletargados y estamos con estupor. Cuando nosotros miramos qué es letargo y qué es estupor en el diccionario de la Real Academia Española, vemos que es una persona que tiene pereza, es una persona que tiene lentitud, que es lenta, ¿ok? Más o menos eso es la definición, ¿cierto? Más o menos es la definición. Y eso es lo que se está manifestando a nivel espiritual. Y hay toda una ceguera y hay toda una sordera que no deja que la gente atienda, que no deja que la gente entienda, que no deja que la gente avance. Y eso no se logra o eso no se quita muchas veces diciendo te reprendo espíritu de estupor. Eso no se quita así. Lamentablemente no se quita así tan fácil. Eso se quita teniendo una lucha, llamémoslo de esta manera, cuerpo a cuerpo. Teniendo una lucha ardua en nuestros corazones. Una lucha como si, para que usted lo entienda, como cuando la araña teje una telaraña y la presa cae en la telaraña y la presa intenta zafarse, ¿ok? Zafarse, en la naturaleza la presa intenta zafarse, pero lo que hace es como la telaraña de la araña, en la naturaleza tiene como una especie de pegante, cuanto más luche ella, más se pega, ¿no? Pero la presa, en este caso sea un mosquito, una mosca, sea lo que sea, que cuando cae en la telaraña, él no se queda quieto, o no se queda quieta, sino lucha, ¿ok? Y lucha hasta que, bueno, al final la araña llega, la agarra, lo envuelve y se la come. O hay algunos que pueden escaparse.
Lo que yo intento decir con esto es que hay gente que no lucha. No luchamos con eso. Y está, pues, como quien dice que me lleve el río. Otros están con una actitud conformista y de distracción total. O sea, si yo entiendo que el Señor quiere edificar mi vida, por ejemplo, estos espacios, para mí estos espacios son los más importantes que un domingo en ese hotel. Y fíjese que no tenemos ni el 50% de los asistentes en estos espacios. Entonces, eso me dice a mí que yo no estoy sabiendo reconocer qué es verdaderamente lo prioritario y qué es lo secundario. ¿Sí me hago entender? Y creo que eso va a desembocar en una situación grave a las personas, porque el hecho de que no vivan la palabra de Dios tiene un resultado o tiene una consecuencia, que es estar de alguna manera ciego y sordo. Entonces a mí me da ironía con los hermanos que le hemos dedicado tiempo, y todo en general me da ironía, porque muchos de los hermanos yo escucho que dicen que escuchan a Dios, pero realmente, sinceramente, yo cuestiono su escuchar a Dios. Yo lo cuestiono. ¿Por qué lo cuestiono? Lo voy a decir de esta palabra: yo lo juzgo. Yo juzgo su escuchar a Dios. Y encuentro que cuando yo juzgo su escuchar a Dios, los encuentro faltos de no escuchar a Dios. Es mentira. Lo que escuchan es una liturgia, lo que escuchan es la prédica de una persona, o lo que escuchan es, no sé qué es lo que escuchan. ¿Por qué? Porque esencialmente, que es el tema que voy a empezar a tocar de una manera más profunda, esencialmente escuchar la voz de Dios, esencialmente involucra cambio y fruto. No sé si me agarra. Esencialmente, cuando yo digo escucho la voz de Dios, es imposible que yo sea la misma persona. Si yo escucho al Señor, que el Señor me habla de unidad, es imposible que yo no pueda manifestar unidad. ¿Me puede entender? Es imposible, porque cuando yo escucho la voz de Dios de unidad en mi vida, de unidad espiritual y de unidad corporativa, automáticamente esa voz produce en mí un cambio. Esencialmente, hermanos, la voz de Dios no es infructuosa. ¿Me puede entender? Es imposible que la voz de Dios sea infructuosa. Y una de las cosas más esenciales de la voz de Dios es el producir algo. ¿Me hago entender? No el comunicar algo, es el producir algo. Entonces, vuelvo al punto de partida. Cuando yo digo escucho a Dios, lo que tiene que estar sucediendo en mi corazón y en mi vida es constantemente cambio, constantemente aceite fresco, constantemente manifestación de la voz de Dios. ¿Ok? ¿Me puede entender? Yo no puedo decir yo escucho a Dios, y un ejemplo, Dios me habla de fe, pero yo no tengo fe. Es imposible. ¿Sí me hago entender? Es imposible. Yo no puedo decir que yo escucho a Dios en poder y no tengo poder. ¿Por qué? ¿Qué dice? Va en contra totalmente de los que conocemos las Escrituras. Va en contra. La Escritura dice que cuando el davar de Dios sale, esencialmente es como el rocío y como la lluvia que riega, que germina y hace producir fruto, tanto para el que siembra, tanto para el que come. O sea, esencialmente la voz de Dios es productiva, ¿ok? No es improductiva. Si la voz de Dios no es productiva en mí, el problema no es la voz de Dios. El problema, ¿quién es? El problema soy yo. Veámonos como esa tierra. ¿Qué le pasa a mi tierra? Bueno, está ciega, está árida, no está lista. ¿Y por qué puede suceder eso? Porque tengo estupor, porque estos espíritus... El estupor y la pereza espiritual no es algo almático, es algo espiritual. Y son demonios que se plantan en la vida de las personas. Son demonios. El tener miedo, el tener miedo y el estar paralizado por el miedo no es algo almático, es algo espiritual.
Y literalmente es un demonio que te paraliza. Y todos estos obstáculos salen en la vida de las personas para que ellos esencialmente no sean el producto de la voz de Dios. Entonces, ciertamente hay palabras que están saliendo de nosotros que son palabras espirituales, pero estas palabras, como son espirituales, están dirigidas a una naturaleza espiritual. Y si yo no estoy enfocado en la naturaleza espiritual, entonces no sucede nada. ¿Sí me hago entender? Que es lo que voy a hablar un poquito hoy en unos cuantos versículos. Quiero remarcar, y vuelvo y repito, yo juzgo, hermanos, juzgo en el entendimiento de juzgar, ¿ok? Yo creo que aquí ya, quizás nosotros ya tenemos un entendimiento de qué es juzgar en la Biblia. No estamos hablando de condenar, no estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de anacrino, ¿ok? Si usted no lo recuerda, pues yo le animo a que lo recuerde, ¿ok? Estoy hablando de anacrino. Cuando yo juzgo a las personas, porque la palabra dice que el que es espiritual juzga, anacrino, todo lo que hay. Y no es juzgado de nadie. Y puede discernir exactamente lo que es. Cuando yo juzgo a una persona y una persona me viene y me dice a mí que escucha la voz de Dios, yo le juzgo. Yo le anacrino. Y anacrino significa yo le separo, le discierno, le investigo, le escudriño. Yo le juzgo para ver si realmente está escuchando la voz de Dios. ¿Pero por qué? Porque la voz de Dios esencialmente va a implicar un cambio y una transformación en nosotros. ¿Me puede entender? Y eso es algo tremendamente importante. En nosotros ha fallado algo. Ha predominado siempre la naturaleza almática. Y cuando predomina siempre la naturaleza almática en nuestra vida, no hay vida espiritual. Por tanto, si no hay vida espiritual, pues no lo hay nada. No hay nada de nada. ¿Me puede comprender? Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver. Entonces, voy a compartir unos versos aquí importantes. Esta introducción la tengo que hacer para que nosotros podamos despertar. Para que en nosotros se puedan caer los velos de estupor. Los velos de estar aletargado. Hay algo que he estado compartiendo este último tiempo de que hemos vivido en una dualidad. No existe una dualidad en el Señor. O somos y estamos unidos con Él, o no somos ni estamos unidos con Él. ¿Me puedo entender? Yo no puedo decir estoy en el Espíritu cuando estoy en mi casa en silencio. Yo tengo que decir estoy en el Espíritu constantemente, aun aunque yo esté trabajando, aun aunque yo esté haciendo algo. ¿Por qué? Tengo que ser consciente de mi naturaleza espiritual. La Biblia, la palabra del Señor tremendamente habla del Espíritu, tanto del Espíritu Santo, tanto del Espíritu del hombre, tanto de espíritus demoníacos. Es una de las palabras más nombradas, tanto en el Nuevo Pacto como Antiguo Pacto. Y yo quiero empezar a mostrarle unos versos hoy bastante importantes. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, versículo 27. En este proverbio, el proverbista dice así, y dice esta versión: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Bueno, antes de terminar este verso, escuche, hacemos un paréntesis. Antes compartí que lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, ahora Proverbios, escuche, ahora Proverbios va a decir esto: lámpara de Yahvé, lámpara del Señor, es el espíritu del hombre. Quiero que leamos con entendimiento y voy a empezar a tocar este tema y lo voy a tratar de tocar suave, despacio, para poder y no llenar y no quizás atrancarlo. Lo primero que dice es lámpara del Señor. La lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Quiero que haga un shelah ahí, entendiendo, haga una pausa, un análisis. O sea, Proverbios empieza a decir
que la lámpara que se encenderá y que alumbrará es el espíritu del hombre. No dice el alma del hombre, no dice sus sentimientos, no dice sus pensamientos. Dice lámpara es el espíritu del hombre. Por tanto, yo lanzo esta pregunta, entendiendo el concepto de lámpara que funciona para lo que tiene que funcionar, es decir, para alumbrar, ¿no? Entendiendo la funcionalidad de lámpara, será importante ser conscientes o conocer mi verdadera naturaleza, es decir, mi espíritu humano. Porque está diciendo que la lámpara del Señor es mi espíritu humano. Va a ser la naturaleza que el Señor va a usar para alumbrar o para guiar o para hacer lo que tenga que hacer. Conecto con el Evangelio de Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Dios no es alma. Dios no es sentimientos. Dios no es mente ni pensamientos. Dios es espíritu. Obviamente los pensamientos que rondan mi mente natural son espíritu. Escuche bien, ya sean malos o ya sean buenos. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces, terminamos. Tiene una coma y dice, que escudriña todas las cámaras del vientre. Que escudriña todas las cámaras del vientre. Versión BTX 4, ¿no? Versión Biblia de las Américas. Que escudriña lo más profundo del ser. Escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Investigar, registrar, buscar. Eso significa escudriñar. Entonces está diciendo, el espíritu del hombre escudriña lo más profundo. La versión de las Américas dice lo más profundo del ser. La versión BTX dice que escudriña todas las cámaras del vientre. Otra posible traducción podría ser las profundidades del alma, o los riñones o las entrañas del ser, porque en el hebreo es la misma palabra para esas palabras. ¿Ok? Otra traducción posible. Vamos a mirar alguna otra traducción posible. En la Biblia Serafín de Ausejo dice, Yahvé vigila el espíritu del hombre y penetra todos los rincones de su ser. La Biblia al día dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Escuche, el espíritu, aquí no está hablando del espíritu de Dios. Aquí está hablando del espíritu del hombre. ¿Ok? Luego dice, por ejemplo, la Biblia hispanoamericana, esta traducción lo pone así. El Señor ha dado al ser humano un espíritu como luz que sondea lo más profundo de su ser. Me gusta esa traducción. Mire qué interesante. Mire lo que dice la Biblia de Jerusalén, la tercera edición. El aliento del hombre es la lámpara de Yahvé. Ahora yo le voy a explicar por qué dice el aliento. El aliento del hombre es la lámpara de Yahvé que sondea lo más profundo de su ser. Interesante. La palabra allí espíritu en el hebreo no es ruach. Es una palabra sinónima a ruach. ¿Ok? Cuando en el hebreo se ha escrito muchas veces refiriéndose al Espíritu de Dios, han puesto los escritores ruach. Aquí la palabra no es ruach. Aquí la palabra es neshama. ¿Ok? Esta palabra significa resoplido, viento, aliento vital,
escuche, esta me encanta, inspiración divina, también significa intelecto. Escuche, quédese con este significado, intelecto. El intelecto viene de intelectual, pero no es un intelecto natural. Es un intelecto espiritual, que es distinto. Tenemos que entender que Dios, todo lo que nos rodea, es espíritu. Miren lo que voy a empezar a decir. Todo lo que nos rodea es espíritu. ¿Cómo así? Sí. Aplicando el principio y el concepto de Hebreos 11:6, todo lo que es físico es el resultado de lo espiritual. Todo lo que nos rodea es espiritual. Todo es espiritual. Nuestra alma es el resultado de algo espiritual. Nuestro ser es el resultado de algo espiritual. Algo que se gestó espiritualmente. Escuche, y ahí voy un poquito más adentro. Los pensamientos que rondan mi ser a lo largo del día es producto espiritual. Ya sean malos, ya sean buenos, ya sean lo que sea, es producto espiritual. ¿Me hago entender? Todo es espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aún más tenemos que ondear en qué es la verdadera naturaleza espiritual. Cuando esa palabra de Neshama, tú haces como por ejemplo una concordancia de esa palabra va a salir, la primera mención de esa palabra es en Génesis. Cuando dice que Dios sopló Neshama sobre el hombre y dice, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Es decir, Dios sopló espíritu. Le voy a decir algo. Todos los seres vivos contienen el aliento de Dios. Porque si no tuvieran el aliento de Dios, no vivirían. ¿Me hago entender? Todos los seres humanos contienen el aliento de Dios. Porque si no tuvieran el aliento de Dios, no vivirían. Lo que produce la vida en el hombre, hablemos de personas, ¿ok? Hablemos de personas, conversas o no conversas, ¿ok? Tienen el aliento de Dios. Tienen la esencia de Dios. Porque es Dios quien se lo ha dado. Si no, no vivirían. Aunque no sean conversos, estén muertos en Cristo. Es decir, muertos en Cristo me refiero a que no hayan pues entrado en el nacimiento de Jesucristo, no hayan sido regenerados. Me refiero a esto. No muertos en Cristo, como que muertos, o sea, murieron en Cristo, no. Sino que no hayan conocido al Señor. Tienen el aliento de Dios. ¿Cómo Dios puede conectar con una persona? ¿Cómo Dios puede mover a una persona que nunca le han predicado para que venga y le conozca a Él? ¿Por qué? Porque en esa persona hay esencia de Dios. Por eso dice esa palabra, la primera palabra que sale allí es en Génesis. En Génesis, en el 2:7. Él sopló el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Él sopló el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Cómo nosotros vivimos la vida espiritual? Por medio del Espíritu. O sea, lo digo mejor dicho, lo digo de mejor manera. ¿Cómo vivimos nosotros la vida espiritual? Por medio de la unión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Así es que nosotros vivimos la eternidad. Así es que nosotros vivimos la vida espiritual. Pero ciertamente esta unión no es una unión
momentánea, no es una unión instantánea, es una unión progresiva. Cuanto más nosotros vamos, voy a llamarlo de esta manera, vamos perdiendo el código que la naturaleza carnal o adámica produjo en nosotros. Cuanto más nosotros vamos menguando, muriendo, desechando la naturaleza adámica, o sea, la que heredamos de Adán por el pecado, más en nosotros va creciendo la naturaleza celestial. De ahí que Pablo dice el hombre interior, el nuevo hombre creado según Jesucristo, y todas estas referencias a las que él hace, que hoy no vamos a entrar en ellas, pero entraremos en sesiones posteriores, porque hoy quiero poner este principio. Si yo, hermano, el primer principio que yo tengo que entender es, primero debo aprender a conocerme. Si yo me conozco lo profundo de mi ser, lo digo de mejor manera, si yo me conozco realmente quién soy, porque soy espíritu, entonces todo lo demás será mucho más fácil para mí. Porque esa naturaleza va a prevalecer. Entonces esa palabra sale en múltiples palabras, pero quiero resaltar 2 versos más que están en el libro de Job, que es la misma palabra que estamos tocando. Job es un libro tremendamente importante. Porque Job, en las conversaciones con aquellos que hablan con él y después con el Señor, ahí se lanzan muchas perlas. Y Job, en el capítulo 32, el versículo capítulo 32, versículo 8, Job dice así: pero hay un espíritu en el hombre y el soplo, que es esta palabra. Aquí la traduce esta Biblia como soplo. Y el soplo del Todopoderoso, escucha esto, le da entendimiento. Repito ese versículo. El versículo 8 del capítulo 32 de Job dice así: pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Aquí la palabra Neshama es traducida como soplo. Soplo. Dice que le da entendimiento. Perla de hoy, hermano. Usted quiere entender cuál es la situación que vive, por qué vive lo que vive, cuál es su estado espiritual y qué es lo que Dios está haciendo con usted, o cuál es el kairos de Dios para su vida. La respuesta la tiene su espíritu. Fíjese lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que no necesita ni siquiera orar para entender lo que usted vive. Le estoy diciendo que necesita escudriñar y conocerse a sí mismo para entender lo que usted vive, para entender cuál es el kairos de Dios en este tiempo para usted. Y quiero que ponga mucho entendimiento a las próximas sesiones, porque voy a empezar a profundizar fuerte en esto y necesitamos mirar, porque esto va a ser profundo y a veces nos podemos perder. Necesitamos entender ¿cómo es que Dios nos ha creado? Si yo me conozco a mí mismo, traduzcas, hermano, hermana, conozco mi espíritu, conozco mi verdadero ser, yo ni siquiera voy a necesitar orar para ciertas cosas. Una de ellas es la que estoy hablando, perla de esta noche. Si yo quiero conocer cuál es el kairos de Dios en mi vida, o sea, conocer cuál es el momento de Dios para mí, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está fructificando, qué es lo que Dios quiere que yo cambie, qué es lo que Dios quiere que yo haga, que yo me mueva o que yo produzca, necesito conocer mi hombre interior o mi mujer interior para las mujeres. ¿Me hago entender? Necesito conocerlo.
Si lo conozco, recibo entendimiento y puedo cooperar con el Señor. No me resisto. Lo voy a llevar a algo práctico. Hace unas semanas, mientras que yo trabajaba, no estaba orando, no estaba ahí, aleluya, no estaba escuchando la música, estaba trabajando, hermano, trabajando. Usted trabaja también, listo. Estaba trabajando. Mientras que yo trabajaba, era consciente de mi espíritu y el Espíritu Santo me dijo, le escuché, May, te hace falta esto y esto a ti. Y necesito llevarte a fructificar. Me habló de 2 frutos en particular del Espíritu. ¿Ok? Cuando hablamos de Gálatas 5, frutos del Espíritu, hemos entendido por años que son frutos del Espíritu Santo. No es así. Son frutos del Espíritu humano, dados por el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Por medio de procesos, por medio de situaciones. Entonces, mientras que yo trabajaba, el Espíritu Santo me dijo, así, literal, voy a utilizar esta palabra porque cuando el Espíritu Santo me habla a mí, Él utiliza mi lenguaje, Él utiliza mi lingüística, mis palabras. Estás verde en esto y en esto, y necesito llevarte a fructificar precisamente en estos 2 frutos. Y yo le escuché y entendí lo que el Señor estaba diciéndome, pero no fue un momento de oración, no fue un momento así ultra mega religioso o algo así por el estilo. No era un momento en el que yo hacía y hablaba en lengua. No era un momento así. Era un momento normal. Era un momento cotidiano. Era un momento en el que tú estás trabajando. Por eso yo digo que nos ha matado la dualidad. No es correcto decir, estoy trabajando y entonces no estoy en el Espíritu y no estoy escuchando a Dios y no soy... No es correcto. Es incorrecto. Porque si yo estoy unido a Él, es mi naturaleza la que va a predominar, la espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces me habló concretamente de esto. Ahora, yo entendiendo esos frutos, entiendo que el Señor, y escúcheme, me llevó a entenderlo porque habían sucesos que habían pasado en mi vida que me llevaban a fructificar esos frutos, mas yo no lo había entendido. Mas yo, lo voy a decir de esta manera, mas yo me estaba resistiendo. ¿Cómo me estaba resistiendo? No dejando moldearme por el Señor. Reaccionando de la manera totalmente opuesta a los que esos 2 frutos pueden manifestar en una persona. Entonces, cuando yo soy alumbrado, y aquí literal lo que estamos tocando de Proverbios, cuando yo soy alumbrado por la lámpara del Señor dentro de mi espíritu, entiendo cuál es el kairos de Dios para mí a nivel de carácter. Entiendo qué es lo que el Señor quiere de mí en este tiempo. ¿Cuál es mi respuesta? Poner todo el asunto para lograr pasar ese proceso y fructificar, dar a luz ese fruto. Después de que yo entiendo ese suceso, le estoy contando esto para que usted lo pueda entender de una manera práctica. Cuando yo entiendo y soy alumbrado, estamos leyendo Job que dice que da entendimiento y soy alumbrado, entonces el Señor sigue orquestando situaciones alrededor de mi vida que lo que están haciendo es friccionando para que yo fructifique esos frutos. Claro, tengo el kairos de Dios, entonces ya no caigo en la carne. Ya no reacciono al opuesto al fruto. Es decir, ya la carne no tiene el predominio de ser como automático y saltar automático. No, estoy en el Espíritu y empiezo a orquestar y entiendo, esto es lo que el Padre quiere de mí. Esta es la reacción que el Padre quiere de mí. Esta reacción, esta situación, a lo mejor en la carne
hace una explosión. Esta situación, el Padre, el Señor me está llevando a la docilidad, por ejemplo, al control, a la mansedumbre, al dominio propio, a la fe. ¿Sí me hago entender? Esto es tremendamente importante. Si yo entiendo eso, hermano, nada será imposible para mí. Toco otro verso de Job, el capítulo 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me ha hecho neshama, aliento. Perdón. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el neshama, aliento del Todopoderoso, me da vida. ¿Por qué hay cristianos que están aletargados? Voy a inventarme una palabra, estuporados. ¿Por qué hay cristianos que no manifiestan vida? Porque no están en el Espíritu. Porque no viven en el Espíritu. Porque no son conscientes de su naturaleza espiritual, que es la única que produce vida. Es la única que produce vida. Entonces eso me da a entender que es necesario, muy necesario, primero que todo, aprender a conocerme a mí mismo. Aprender a conocer la verdadera naturaleza espiritual que yo tengo. Creo que esto es tremendamente importante. Ok, listo. Eso es un punto. Y creo que ya lo que he dicho, yo creo que ya me da para mí una semana pensarlo, o más. Pero voy a dar un poquito más. Entonces, ahora yo me voy a 1 Corintios capítulo 2. Entonces, yo salto y yo me voy a 1 Corintios capítulo 2, donde yo me voy a encontrar con una palabra que será ya no hebrea, sino griega, neuma. Que en el nuevo pacto esta palabra neuma se utiliza más de 300 veces. Unas veces para hablar del Espíritu de Dios, otras veces para hablar del espíritu humano, otras veces para hablar del espíritu, de los espíritus demoníacos, otras veces para hablar de las acciones del espíritu humano y muchas cosas semejantes a estas. Esa palabra neuma. Entonces, yo no voy a leer desde el verso 10. Bueno, conocemos el verso 9, tanto versículo que hemos recitado, hermoso. Dios me va a dar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre para los que le aman. Listo, está bien. Son cosas realmente profundas. Son cosas realmente escondidas. Está bien. Conocemos ese contexto. Conocemos que Pablo está hablando de que hay una sabiduría más alta, hay una sabiduría terrenal, de que bueno, tal. Pero entonces él empieza a decir en el verso 10, y Dios nos la reveló por medio del Espíritu, pero aquí es la palabra neuma y no es espíritu humano. Aquí el desarrollo del verso me va a decir qué espíritu es. Es más, algunas de nuestras Biblias ponen espíritu con E mayúscula para hacer una pequeña diferenciación, ¿ok? Entonces dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Fíjese qué interesante, todo lo escudriña, todo lo saca, todo lo investiga, todo lo sabe. Dice, porque todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces el contexto me habla de que el Espíritu es el Espíritu de Dios, porque Él lo sabe todo y escudriña las profundidades de Dios. Pero Pablo dice, nos las reveló. Es esa palabra tan famosa de donde sale Apocalipsis, que es apocalypto, que significa ¿qué? Quitar la cubierta, revelar, descubrir. Fíjese qué interesante. Dice Pablo que Él todas esas cosas nos las reveló. No está hablando en un tiempo futuro, está hablando en un tiempo pasado, si queremos ponerle tiempo a esto. Nos la reveló, es decir, el Espíritu descubre
desvela, muestra, enseña, manifiesta, es lo que significa apocalipto. Porque Él escudriña la... Bueno, verso 11. Pues, y ahora Él pregunta, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el neuma del hombre que está en él? ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el neuma del hombre que está en él? Fíjese lo que está diciendo la Escritura. Ahora, ¿el neuma aquí cuál es? El espíritu del hombre. Entonces dice, la pregunta es una pregunta retórica, ¿ok? Es una pregunta retórica, es una pregunta que la respuesta es, lo sabe el espíritu del hombre. Vuelvo y repito, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, hermano, esta pregunta me hace tener a mí una respuesta. ¿Tú quieres conocer lo más profundo de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Está dónde? En mi espíritu. Está en mi espíritu. En mi espíritu hay un código, si quiere llamarlo de esa manera. En mi espíritu hay un mapa, si quiere llamarlo de esa manera. En mi espíritu está todo lo que el Señor ya ha puesto. Sigamos esa lectura. Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el neuma de Dios, el Espíritu de Dios. Y dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora, el mundo tiene un espíritu también. ¿Cómo que el mundo tiene un espíritu? El mundo tiene un espíritu. Mundo aquí no es, ya sabemos que no es globo terráqueo. Aquí mundo no es globo terráqueo. Aquí mundo, ustedes ya saben que es la palabra cosmos. Cosmos significa sistema espiritual de pensamiento. En muchas ocasiones, sistema espiritual opuesto a Dios. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo tiene un espíritu. Este sistema tiene un espíritu. ¿Qué es lo que hace el sistema? Mejor dicho, lo digo así. ¿Qué es lo que hace el espíritu del mundo? Dejarnos en ignorancia. Dejarnos sin la revelación de Dios en nosotros. Por eso dice él, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el neuma que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. El neuma que proviene de Dios, el espíritu que proviene de Dios. Aquí en esta palabra yo podría preguntarle y decirle, ¿qué espíritu habla el verso 12 que proviene de Dios? ¿El espíritu humano o el espíritu de Dios? Yo diría que cabrían las dos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Yo podría poner las dos. Porque... En este caso sería el Ruach y el Neshama. Claro, claro. Yo podría poner las dos. Tanto sea el espíritu que viene de Dios, porque mi espíritu humano, ¿de dónde viene? De Dios también. Y estamos hablando que mi espíritu es una lámpara del Señor. Estamos hablando que Él tiene un código, que Él tiene una información, si queremos llamarlo de esta manera. Fíjese, en esta escritura lo que pasa es que los traductores le han puesto E mayúscula y le pusieron el Espíritu de Dios y ellos salieron del aprieto facilito. Porque es un aprieto traducir esto, hermanos. Traducir esto es un aprieto. No crea que es fácil traducir esto. ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo lo traduces? Ellos pusieron el Espíritu de Dios y salieron del aprieto. Pero cabe el espíritu del hombre también. De igual caso, sea el de Dios, sea el del hombre, va a traer una revelación. Porque el del hombre será activado por el de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Ahora dice, este verso 13 y 14, y con estos voy a terminar hoy, porque si no entonces ya lo engordo demasiado. Dice, lo cual también hablamos, escuche, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu,
La versión BTX dice adaptando lo espiritual a lo espiritual. La versión de las Américas dice combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pensamientos y palabras son añadiduras. Le he sacado el interlineal griego. ¿Cómo está escrito en el griego exactamente? En el griego, mire lo que dice en el griego ese versículo, porque ahora le voy a explicar cómo se da eso. En el griego, ese versículo 13 dice así: las cosas que también hablamos, no con palabras enseñadas de humana sabiduría, sino con las enseñadas del Espíritu, con espirituales a espirituales. Fíjese lo que dice el griego literal. ¿Cómo está escrito en el literal griego? Vuelvo y repito. Las cosas que también hablamos, no con enseñadas de palabras de humana sabiduría, sino con las enseñadas del Espíritu, con espirituales a espirituales. Así, con espirituales a espirituales. No dice ni I, ni A, ni A. Con espirituales a espirituales. ¿Qué quiere decir, hermano? Usted me va a volver loco hoy. Escuche. ¿Qué va a decir? Claro, hablando de espíritu a espíritu. ¿Qué quiere decir? Las palabras, hermano, cuando son espíritu en nosotros, van dirigidas a lo espiritual o con lo espiritual. ¿Qué pasó entonces cuando yo me quedé sin fruto? En la carne, en el alma. La agarré en el alma, no la agarré en el espíritu. Ahí está la clave. Las traducciones dicen, por ejemplo, la textual lo traduce adaptando. Esa palabra adaptando o en la de las Américas combinando, es una palabra griega que puede tener, se llama suncrino, que puede significar juzgar una cosa en conexión con otra. También se puede traducir como combinar ideas espirituales a expresiones apropiadas, cotejar, acomodar, comparar. Bueno, cada uno agarró la palabra más adaptada a lo que iba a traducir. La palabra adaptando no es una mala traducción, adaptando lo espiritual a lo espiritual. La BTX da una traducción un poco más acertada. Ya vio el interlineal griego, dice enseñadas del espíritu con espirituales a espirituales. No hay ni pensamientos ni palabras, eso es añadido. Aquí no está eso. Eso en el griego no existe, ni pensamientos ni palabras. Dice a espirituales y con espirituales. Es decir, aquí va una cosa bien importante. ¿Cómo va a surtir efecto una palabra espiritual en mi vida cuando yo estoy espiritualmente? Entonces, el resultado del verso 3 es el verso 14 que Pablo dice: por eso el hombre natural, que algunas traducciones y diccionarios le pone el que no es convertido, pero no es así. Usted puede ser convertido y si es natural. Mire lo que le estoy diciendo. Por eso hay que tener cuidado también con los diccionarios, porque van a también a ponerte un paradigma si tú no tienes cuidado. Condicionan tu estudio, condicionan tu escudriñar. Entonces por eso dice, por eso el hombre natural no acepta las cosas del neuma de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque sean de qué? Anacrino, espiritualmente. Juzgar espiritualmente, entender espiritualmente. Hermano, con esto cierro. Yo voy a entrar más en estos versos porque son versos muy profundos, hermano. Cuando uno se quiere meter, se mete y ya no para. Yo lo voy a explicar, pero ya por hoy ya basta.
las cosas espirituales están hechas para las cosas espirituales. Valga la redundancia. Las palabras espirituales están hechas para la vida espiritual, para que hagan produzcan algo. Es decir, cuando no entro en una vida espiritual, estoy en una vida almática. Versículo 14, el hombre natural. Por eso no entiendo, no soy consciente, soy inconsciente de lo que está pasando dentro de mí o lo que se me está queriendo decir. ¿Por qué? Porque estoy en el alma. Natural. Estoy natural. Si alguno quiere comprarse este libro, se lo digo. Se llama El Interlineal Griego Académico de Dr. Francisco Lacueva. Solo es el Nuevo Pacto. Para el que se lo quiera comprar. Son muy buena herramienta. Entonces, ahí es donde está el punto. Si yo no agarro y no sobresale en mí la naturaleza espiritual, no encajaré con las palabras ni con Dios. Conecto con Juan 6. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son neuma y son vida. Por eso la gente, hermanos, y con esto cierro, por eso la gente no le podía entender a Jesucristo. Cualquiera no le entendía a Jesucristo. No le entendían. Es como si estuviera yo hablando español con un chino. No nos entendemos. No hablamos el idioma espiritual. No hablamos, no nos entendemos. Por eso cuando una persona está lanzando en el espíritu y usted no habla su idioma, el espíritu no entiende. No entiende. ¿Ah? Y lo rechaza. O le parece, la palabra ahí es necedad, que quiere decir locura. No se entiende. No lo capta. No es una realidad, no es una verdad. No produce nada. Por eso el pueblo del Señor, que somos nosotros sus hijos, tenemos que sobresalir en la naturaleza espiritual. Es la única respuesta a todas nuestras preguntas, amados hermanos. La única respuesta a todas nuestras preguntas. Le voy a recomendar un libro que le puede ser un libro bueno aparte de este. Le voy a recomendar el libro El hombre espiritual de Watchman Nee. El hombre espiritual de Watchman Nee. Búsquelo en Amazon. Es un libro así que parece, es de gordo como una Biblia. Estúdieselo con detenimiento. Poco a poco. Watchman Nee fue un hombre muy alumbrado en el tema del hombre interior, exterior, el alma. Fue un hombre muy pionero. Y también le recomiendo, hay otro libro que le va a ser de ayuda en edificación. Se llama El hombre celestial. Este sí no recuerdo el nombre, es de otro chino por ahí. Oh, es que Dios ha usado a esa gente tremendamente. Bueno, otro más contemporáneo. Le recomiendo el libro de Ana Méndez, El espíritu del hombre. El libro de Ana Méndez, El espíritu del hombre, tiene una base del hombre espiritual de Watchman Nee. Está en YouTube también. No lo sé. Mismo libro, o sea, ella hizo como... Está como unas enseñanzas. Bueno, le recomiendo para que usted lo tenga como algo secundario, lo que usted se edifique y quiera entender un poco más. Creo que también... Paul Hathaway, el del hombre celestial. ¿Cómo se llama el hombre? Paul Hathaway. No, ese no es. ¿No? No, ese no es. Ese no es. Ay, no sé. Yo luego te lo buscaré exactamente. Es que es de un chino. Es de un- la cara como de un chino. Déjamelo ver, déjame la portada. No es él. Pero lo estás viendo en claro, lo estás viendo. Ese es. Ajá. Bueno, dice Paul Hathaway. Lo estás viendo claro, ese es. Vale, luego tú se los comparte. Ese es, el hombre celestial.
Mire, escuche, la notable historia verídica de un cristiano chino, el hermano Yun. Este sí es. El hombre celestial. La historia del hermano Yun. Así se llamaba el hombre. Lo que pasa es que debe ser que el que lo escribió es pobre. Exactamente. Y es la vida. Exactamente. Bueno. Es bueno. Entonces, con esto cerramos este tiempo. Que se nos quede en nuestro corazón el fervor, el de entrar. Yo voy a entrar más fuertemente en los versículos de Corintios porque ahí hay mucha tela que cortar. Él dice de esto, Pablo dice, después de habla de la mente del Señor. Después él ahí dice, por eso el espiritual, el neumático, no de carro, sino el neumático no es juzgado por nadie, juzga todo, anacrino todo, discierne. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual está por encima de todo. ¿Sí me hago entender? La naturaleza espiritual está por encima de todo. Es lo más alto. La naturaleza natural, punto intermedio, la naturaleza carnal, lo más bajo. Neumático arriba, hombre natural es neuma no, bueno, no recuerdo ahora más la palabra griega, y luego el hombre carnal, sarquicos, de SARS. Ok, entonces, eso vamos a entrar más adelante. ¿Por qué necesito hablar de esto? Para poder encajar dónde encaja la voz de Dios, qué produce la voz de Dios, de dónde sale, cómo se produce, cómo se hace el davar en mi vida. Porque Cristo nos dice a nosotros de su interior, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva de su interior. Amén. Gloria a Dios.